Vamos a comentar un poquito sobre el dilema de Birmania. Creo que la han llamado así, la transición a lo birmano. Bueno, si ven que la mesa se mueve un poquito, es que la separé para poner la luz ahí de frente y creo que está un poquito inestable, nada más que toco y ya se mueve. Recuerden que estamos hoy improvisando un poco. Bueno, hace unos días, mi querido amigo Coco Fariña estuvo entrevistado por mi querido amigo Manuel Milanés y al parecer, porque yo la verdad no he podido ver la entrevista, hizo algunos comentarios que le hicieron creer o pensar a algunas personas por ahí que están locos por creer y pensar. Hay una... eh, a mí, a veces las personas cuando me dicen, yo no entiendo esto, digo, bueno, pero hiciste un esfuerzo por entenderlo o hiciste un esfuerzo por no entender, ¿no? Porque hay personas que están siempre muy dispuestos a no entender nada, ¿no? Entonces, al parecer, algunos de estos criterios le hicieron pensar a algunas personas que en algún punto de la vida el señor Barack Obama había convocado a un grupo de opositores cubanos para hacerle una propuesta, ¿no? Estilo así, una mesa, se sentaron unos opositores, Obama sacó un maletín, abrió el maletín y dijo, bueno, señores, estilo el padrino, ¿no? Esto es lo que hay. Tenemos pactado aquí con la dictadura una transición a lo birmano. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues así, 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 sí. Y bueno, algunos patriotas levantaron la voz y dijeron, guarde usted ese documento. Y otros hicieron silencio cómplice de aquella cosa. Bueno, hay dos momentos donde se sospecha que pasó esta situación. Yo estuve en uno de ellos, el otro no, ¿no? Y hoy aquí quisiera explicar, a pedido de tantos de ustedes, qué volar con esta talla, ¿no? Entonces, bueno, primero, la reunión que ocurrió en Cuba durante la visita del señor Barack Obama, eh, allí en la embajada de Estados Unidos en Cuba, pues se hizo un encuentro con una bandera detrás, es una obra del señor Michel Mirabal, y asistieron una representación de varios sectores. Estaba la oposición política, también colectivos LGBTI, JK, estaba también diferentes, asociación femenina, una especie de muestra, emprendedores, un par de emprendedores, un poco en representación ahí de toda la sociedad cubana. Esta reunión tuvo dos momentos. Uno, donde se permitió entrar la prensa, se hicieron las fotos, los videos, luego se le pidió a la prensa que dejara la sala para tener un poco una conversación con toda esta muestra que no fue solamente de opositores políticos. Bueno, saliendo de esa reunión, en la cual yo no participé, pues estaba Joanny, estaba creo que Reinaldo Escobar también, su esposo, Dagoberto Valdés, Miriam Zelaya, Manuel Cuesta Morúa, mucha gente que yo conozco, ¿no? Y entonces, bueno, terminando esa reunión, hicimos una pasta, de esa maravillosa pasta de albahaca que hace Joanny, que estuvo de cumpleaños estos días, seguro que la hizo. Y ahí nos sentamos a conversar. Todo el mundo contó lo que se había hablado allí, desde el principio, desde que Obama entró. Recuerdo que Miriam Zelaya dijo, oye, yo pensaba que Obama era un tipazo. Cuando yo veo aquel negrito flaquito, así, que pasó la puerta, que digo, oye, Obama ¿sabes? No, era más chiquita. Todas las impresiones, todas las impresiones. Pero que había dejado muy buena impresión, una persona obviamente educada, con muy buenos modales, un abogado, graduado en los Estados Unidos, negro. Y pues nada, esa reunión, según me contaron en aquel momento, a mí, a la prensa y a San Juan de los Palotes, fue una reunión donde se tocaron varios temas, sobre todo un poco conocer la impresión, quería Obama, de esa muestra de la sociedad civil cubana sobre este cambio de estrategia, siempre para lograr la democracia en Cuba, la libertad en Cuba, pero esta vez
después de 60 años o de 50 y pico de años probando un tipo de política, pues tratar de promover lo que en aquel momento se pensaba como un empoderamiento tecnológico, mayor acceso a Internet, que existieran negocios privados en Cuba, una mayor relación pueblo a pueblo de los Estados Unidos y Cuba, algo que permitiera mover de alguna manera las fichas, reposicionar cosas y que no se mantuviera, digamos, de la misma forma. Ok, sobre eso giró la reunión. Es cierto que Berta dijo pues un par de cosas como que había que tener cuidado porque la dictadura, tal, tal. Creo que también Rodiles dijo algo al respecto, pero en ningún momento, al menos en lo que a mí me han contado las personas que estuvieron allí, Obama hizo ninguna propuesta definitoria a la oposición, ni puso sobre la mesa una transición birmana, ni nada de eso. Era una conversación, un saludo, un café, un acercamiento, pero un gesto de protocolo. No ese momento clave de decir esto es por aquí o es por allá, ni mucho menos. De hecho, el 90% de la oposición en Cuba ni siquiera estaba presente en ese encuentro. Era una muestra, más o menos, ¿no? Yo no estoy diciendo que lo que haya dicho el Coco sea verdad o sea mentira. Yo estoy dando mi opinión basado en la información que yo tengo sobre ese encuentro, que fue en el que no estuve, porque en Birmania sí estuve, y ahí voy a hablar sobre eso. ¿Ok? Ahí no fue, al parecer. Yo conozco al menos a 7 personas de las que estuvieron allí y eso no sucedió de esa forma. Ahora, ¿por qué yo no estuve en esa reunión? Bueno, eso es algo que durante años a mí me ha taladrado la mente porque en todo lo demás, cuando estuvieron en Cuba, varias delegaciones norteamericanas, congresistas, sobre todo la Jacobson, la señora que estaba a cargo de este tema del deshielo, pues me invitaron siempre a tanto a la embajada como a la residencia del embajador, como todo eso. Días antes de ese encuentro me pasaron un mail diciéndome que si yo iba a estar en Cuba y que como que tratara de no salir de Cuba en ese tiempo, bueno, un poco previendo esa invitación. Después me enteré, como se había dado el tema de mis palabras, que no fue un discurso mío, sino una reacción a diferentes ataques, con el tema de no marcho con corruptos, cosa que el tiempo demostró que tenía toda la razón, pues algunos ofendidos por eso habían hecho un énfasis vital en sus interlocutores de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, pues casi exigiéndoles que no me invitaran a mí, incluso amenazando con que si yo estaba allí ellos no iban a estar. 2 personas, ya ustedes sabrán quiénes son. Y entonces, bueno, al final la embajada decidió no invitarme. Después me volvieron a invitar a otras cosas, qué sé yo, pero en ese momento a mí la verdad es que me molestó el hecho de que no me invitaran a ese encuentro. Me parecía, yo quería estar, me parecía interesante. Pero bueno, eso por ahí. Luego lo de Birmania, ¿no? Nosotros, yo debo decir que en el gobierno de Barack Obama, siendo estrictos a lo que yo pude ver con mis propios ojos, existió probablemente, y esto sí es numérico, un nivel de recursos y de financiamiento para temas de oposición, creo que más que la que existen hoy. Eso no lo digo yo, lo dicen las noticias. Han habido al menos 3 grandes reducciones de fondos y se ha limitado a muy poquito los proyectos, ¿no? En aquel momento era, sobre todo después de la reforma migratoria que hizo Raúl Castro, y bueno, claramente Rodiles, Antonio Rodiles, y también, según me dijeron, alguien de las Damas de Blanco, que eran los que estaban en aquel momento en el tema de Todos Marchamos, pues fueron insistentes en sus contactos con la embajada de los Estados Unidos en el hecho, bueno, le dijeron que yo no era opositor,
y que yo era de la seguridad del Estado y que bam, 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 porque había insinuado que Rodiles podría ser un corrupto. Bueno, siempre digo tiempo al tiempo y al final aquí estamos. Entonces, volviendo a Birmania. En aquel tiempo era normal que se organizaran a través de varias ONG en el mundo contactos, encuentros entre miembros de la oposición cubana. Mira, dice Abel Santiago, de eso usted no sabe nada porque usted no participó. No le acabo de decir, Abel, que yo no participé, pero que saliendo de allí me reuní con 7 de los 13 que estaban allí y todo el mundo dijo exactamente lo que allí pasó. Bueno, no sé nada, no, sé lo que dicen 7, que de hecho los acabo de llamar después que pasó lo de Milané, hablé con 3 y dije, oye hermano, pero esto no sé qué, y bueno, realmente se partieron de la risa, pero así van las cosas. Algo sé, ¿no? Porque bueno, si uno estuvo, 7 también, ¿no? Entonces, bueno, vamos a lo que vamos. Se organizaron varios encuentros con el objetivo de que la sociedad civil cubana, la oposición cubana, pues tuviera contacto internacional y supiera cómo funciona el mundo y supieran cómo funcionan las cosas. Y dentro de esos lugares, Birmania fue uno de esos lugares que el IRRI organizó un contacto entre los protagonistas de la transición en Birmania, que sea 80% o 100%, había una transición en proceso, para que tuviéramos también esa visión dentro de nuestras experiencias. Como también hubo personas que fueron a Chile, a España, a varios países latinoamericanos donde hubo dictadura, y en todos los lugares, pues, básicamente el objetivo era el mismo, tener simplemente contacto con personas que estaban experimentando algún tipo de transición y tratar de extraer alguna buena experiencia en ese sentido. El viaje a Birmania para mí fue de las cosas más importantes, excelentes que sucedieron en ese momento. Allí, en efecto, había una transición que tiene una historia. Aung San Suu Kyi, una mujer dignísima, al menos en aquel momento así se veía, no sé si eso habrá cambiado, pues incluso su esposo murió de cáncer y los militares le dijeron que si querían que lo atendieran y que si quería verlo, que dejara de hacer oposición. Ella se negó, su esposo murió. Ocurrieron varios hechos internos en el país, como unas grandes manifestaciones que hicieron los monjes, que tenía un color, ahora mismo no me acuerdo, pero es el color que visten los monjes. Y bueno, pasaron varias cosas que eso llevó a ser la necesidad de que el ejército se legitimara en el poder y abriera algún tipo de elección. En esa elección sale ganadora la oposición, encabezada por Aung San Suu Kyi. El ejército, y ya les digo, cada país es una historia, cada país es un problema diferente. El ejército en Birmania, si bien es el garante de la dictadura que duró tantos años, al mismo tiempo dentro de la filosofía y de la doctrina de los birmanos, es la institución fuerte con poder para mantener el orden en un país donde hay básicamente una guerra civil también, donde están los rohingyas, que son musulmanes de origen indio o hindú, que muchos de ellos han pedido refugio en Bangladesh, pero que en algún momento han hecho alguna oposición armada, y esto ha sido justificación para casi un exterminio en masa, y se dan graves violaciones de los derechos humanos, hay matanzas, hay genocidio. Todo esto está pasando en el mismo país, que aspira a comenzar un proceso de transición democrática. Bueno, del 2015 al 2018 o 17, que se da este encuentro en Birmania, Birmania se había abierto parcialmente al mundo. De cero habían pasado a tener casi 15 millones de usuarios de Internet, más que toda Cuba. Internet de buena calidad. Había una serie de ONG del mundo occidental, pues dándole cursos profesionales, políticos, a mujeres, a minorías, a jóvenes. El país empezaba a recibir inversiones, empezaba a recuperarse de 60 años de dictadura, y había un problema. Hay un problema grave,
y es que los militares habían garantizado en ese proceso de transición, hasta ese momento, un 25% de participación en el Parlamento para el ejército. Entonces, bueno, ahí entran las cosas que hay que analizar. Bueno, los militares tenían el control total del país. Y la jugada que hizo Aung San Suu Kyi y gran parte de la sociedad birmana fue decir, está bien, quédate primero con el 25%, 75% es de acuerdo a lo que los electores digan. Y esto, si bien era un obstáculo para aprobar cualquier ley, al mismo tiempo era pues un gran cambio respecto a lo que había antes. Bueno, ahí puede estar el que diga, bueno, pues esto no sirve para nada, y puede estar también el que lo vea como un paso más adelante respecto a lo que había antes. Yo les digo algo. A ver, cuando se habla de pactar, de negociación, estaba mirando un video que Liu compartió, donde Fariña hace un tiempo lo entrevistó a Jaime Bey y le decía que sí, que él negociaría con la dictadura sin ningún problema, que respetaba o no sé qué, que se había puesto triste con la muerte de Fidel, en fin, una serie de cosas, pero que yo no se la reprocho a nadie porque yo entiendo lo que él quiere decir. O sea, yo entiendo lo que quiere decir Fariña cuando dice eso. Y vuelvo y repito. El tema está en qué posición tiene usted la mente para recepcionar los mensajes. Si usted quiere buscar una grieta, si usted quiere buscar un motivo para atacar a alguien, usted siempre va a encontrar el motivo. Yo encuentro motivos para criticar a todos los opositores cubanos todos los días, si yo quiero. Si yo veo lo que dicen, leo sus discursos, veo sus entrevistas, yo encuentro un millón de cosas que yo le pudiera reprochar. Ahora, si yo quiero encontrar la luz, si yo quiero encontrar el argumento, si yo quiero encontrar el razonamiento profundo de lo que están diciendo, bueno, pues yo contextualizo eso. Trato de mirarlo con buenos ojos. Y es lo que yo hago. A mí me pareció una buena entrevista. Lo de Milané me pareció una buena entrevista, la de Jaime Bailey. Y yo entiendo lo que siente o lo que quiere decir Fariña más que lo que dice en sí. Porque lo veo con buenos ojos. Y así es todo en la vida. Ahora, si usted analiza a una persona buscándole dónde poner el pie, lo va a encontrar también. Todo depende de cómo esté la mente suya como receptor. Ahora, vamos a ver. El tema de las negociaciones. Miren, negociar no es claudicar. Nunca. Todas las personas, yo le pongo el ejemplo. Imagínense que hay un secuestro. Hay un secuestro. Y hay que negociar con el secuestrador. Usted puede tener como principio, bueno, yo no negocio con secuestradores. Bueno, está bien, pero lo más seguro es que pierdas a la víctima, que en este caso sería el pueblo de Cuba. Está bien, si no te importa, no importa, tú sigue tranquilo donde tú estás, no hay ningún problema, pero el secuestrador va a tener el control siempre, si no hay un proceso de negociación. Y todos los países del mundo invierten millones de dólares en formar unidades especiales precisamente para negociar con delincuentes, con criminales, con hijos de lo que ustedes conocen. ¿Por qué? Porque la negociación, exacto, Trump es un negociador. Y ahí es donde yo creo que la gente a veces es un poco incoherente. Trump no le ha metido una bomba a nadie. Lo que ha hecho Trump en el mundo entero es negociar. Malos negocios para convertirlos en mejores negocios. ¿Ok? Con México, con Corea del Norte, con Irán, con el otro y con todo el mundo. Entonces, ¿qué facilita una negociación? Bueno, lo que facilita una negociación es que tú le dices al tipo, ¿qué tú quieres? No, yo quiero $1.000.000 en efectivo, que me lo entreguen en un maletín negro y quiero un Rolls Royce para irme. Está bien, pero yo quiero una prueba de vida de esa persona que tú tienes. Sí, mírala aquí, está vivo, que sí. Bueno, te estoy entregando esto y tú me entregas al rey. No, está bien. Se ocurre la negociación, sale el Rolls Royce con el $1.000.000, pero ya el Rolls Royce tiene un GPS para localizarlo, ya hay un helicóptero que lo está esperando en tal lugar, hay un francotirador que está puesto en el otro lugar, pero tú tienes que negociar. Primeramente,
para mover la cosa, porque la situación estaba en un cuchillo en el cuello de una muchacha o de un niño. Ahí está el tipo que dice, yo con delincuentes no negocio. Usted es un tonto. Usted es una persona con una profunda ignorancia de la vida, de las cosas, de la política, de la economía, de la filosofía, de la sociedad, de cómo funcionan los países, de cómo funcionan las cosas. Y desde esa tontería, tú puedes atrincherarte en frases que ningún país, ni el más desarrollado, ni el menos desarrollado, las usan y las dice. Porque no son prácticas en la vida normal. Y ahí usted empieza a dividir los dignos contra los indignos, los patriotas contra los no patriotas, los maceos contra los martí, los electos. Y empieza todo el mundo entonces a opinar y a decir, pero entonces Eliezer estaba dentro de los vendidos. ¿Y quién más? Pero José Daniel también estaba. Y Rosa María para allá. Entonces, ¿quiénes son los que dividen? Esos mismos después te dicen, no, lo que hace falta es la unidad. Pero ¿cómo va a hacer falta la unidad? Si usted cada vez que le dan un pie forzado, que alguien diga, que Eliezer diga algo, que Fariña diga algo, usted sale haciendo todo tipo de tesis estúpidas que van en contra de esa unidad. Entonces, una negociación no es ni mala ni buena per se. Hay países donde se ha negociado, por ejemplo, en Chile, se negoció con el dictador y se le dio un asiento en el parlamento y tal, pero después se le quitó y después se llevó a juicio y murió abuchado y de todo por gran parte de la sociedad. Entonces, en Argentina, en muchos lugares, yo lo que creo es que las ciencias políticas no se pueden tomar con tal relajo, con tal nivel de tontería. No es lo mismo analizar un problema político que tirar golpes. Son cosas diferentes. Llevan un nivel de análisis diferente. Entonces lo que estamos viendo es que hay una cantidad de personas en las redes que están buscando eso. Donde ven el huequito para ya empezar a acusar, a difamar, a destruir, a desunir. Y yo creo que eso nos hace un gran daño. Si habrá que negociar o no con la dictadura cubana, eso lo dirá las condiciones fácticas del momento. Claro que hay que escuchar todas las propuestas y hay que tener propuestas uno mismo también, porque esa dictadura cubana es el delincuente que le tiene una pistola en la cabeza al pueblo cubano. ¿Qué dicen ellos? Está bien, vamos a permitir unas elecciones libres, pero hace falta salvar los 10 millones que tenemos en Suiza. Bueno, habrá que entonces en un momento deliberativo, en ese marco que yo estoy impulsando, que debe existir, reunirnos como hacen los deportistas. Oye, ¿qué hacemos? Yo creo que sí. Vamos a decirle que sí, pero y vamos a hablar con los suizos para que después le quiten los millones. Ok, vale, vamos, dale. Y hay que tener plan C, plan B, plan W y plan todo. Pero imagínense ustedes. Lo importante es que la situación no siga como está. Ya luego, ¿qué le ha pasado a todas las dictaduras del mundo? ¿Qué le ha pasado? Que son delincuentes normales. ¿Qué le ha pasado? Que cuando empiezan un proceso de negociación, como empezaron, por ejemplo, en Polonia con Lech Walesa, una de las transiciones del comunismo a la democracia más exitosa del mundo, ¿qué les pasó? Que dado un momento determinado, la dictadura pierde el control sobre los acontecimientos. Ahora la dictadura tiene control total de los acontecimientos. Una vez que empieza una dinámica a la que la dictadura no está acostumbrada, en la que intervienen otros actores, en la que intervienen otras circunstancias, ya no pueden hacer el cálculo exacto y le empiezan a salir las cosas mal. Y todos terminan presos y terminan enjuiciados y terminan jodidos. Pero todo empezó un día con un paso. Entonces, yo pudiera ahora mismo decir,
repetir, más bien, lo que todo el mundo repite. Yo no pacto contigo. Yo no pacto contigo. Sí, pero es que a mí no me hace falta. Yo estoy bien. Ahora, si usted está pensando en la víctima, si usted está pensando en salvar al que está secuestrado, usted tiene a veces que poner, mira, entonces estás dispuesto a negociar. No lo sé porque no hay ningún negocio planteado. A lo mejor sí, como lo hace Trump con todo el mundo. A lo mejor no, si es un mal negocio. ¿Usted conoce las bases del negocio que se está planteando? ¿Usted conoce las bases del negocio que se está planteando? A mí nadie me ha propuesto ningún negocio. Yo no tengo sobre mi mesa ninguna propuesta, ni de la dictadura, ni del gobierno de los Estados Unidos, ni de las Gestapo, ni de la... Yo no tengo ninguna propuesta arriba de la mesa. Yo no sé si voy a aceptar o voy a rechazar ninguna propuesta porque nadie me la ha hecho. A lo mejor la gente está quitándose el sueño y teniendo pesadillas con una negociación que a la dictadura no le interesa, que la dictadura nunca la ha planteado, que nada más que existe en la imaginación de ciertas personas. No lo sé, no lo sé. Ahora, evidentemente, ninguna persona con más de 10 neuronas es de las personas que antes de plantea determinadas cosas que solo tributan a la inacción, al no movimiento, al no nada, al no se mueve el dominó sigue trancado. Señores, la política es un eterno juego de ajedrez. Es un eterno juego de ajedrez. Hay que a veces hacer una jugada para que el otro haga esta, para que entonces crea que yo tal y se come esta y voy y me lo como. Pero la política es una eterna negociación. La democracia es una eterna negociación. Y hay que mover fichas. Si usted se ancla en un punto cómodo, yo con mi cerveza aquí en la mano digo, yo no negocio con... No, mira, primero tú no negocias porque nadie te va a ir a ver para negociar nada. Así que olvídate, haya negocio o no haya negocio, usted no va a negociar nada. Eso está claro. Pero a lo mejor hay personas responsables, empoderadas, con cierto nivel de influencia en un momento determinado en que puede ser parte del inicio de un cambio. Y a lo mejor los dictadores en un momento que están arrinconados, que están, pero les queda todavía. La diferencia es lo hacemos hoy o dentro de 20 años. Porque la dictadura también tiene reserva. La dictadura también tiene plan B y plan C y plan W. No te creas que la dictadura nada más que tiene una sola opción. Y ocurren cosas y se fortalecen las relaciones con México y ocurren cosas en Venezuela y ocurren cosas en Estados Unidos y cambia el valor del petróleo. Entonces, la invitación que yo hago es a no ser simplista. Ningún problema político es simple. Los problemas políticos son altamente complejos. Y hay que analizar en cada caso qué es lo que hay que hacer. Mira, mucha gente anda por ahí atacado con el tema de si en algún momento José Daniel, yo y muchos más, de alguna manera estuvimos de acuerdo con la política de Obama hacia Cuba y ahora no. Miren, déjenme decirle algo. No es ni siquiera un cambio. No es ni siquiera un cambio de nada. La política que Obama planteó para Cuba en su momento tiene 1.000.000 de aspectos sumamente lógicos, que no solamente los vi yo y los vio José Daniel y los vio mucha gente, los vio la mayoría de los cubanos dentro y fuera y los vio la mayoría del mundo también. Hay cosas que son verdades y es que se hacía falta un cambio en la política y probar otras cosas y probar otras herramientas. ¿Por qué no? Y los más asustados fueron la propia dictadura. La visita de Obama a Cuba fue destimbalante. Esa gente no hallaba dónde meterse. Por eso fue que no aceptaron la política de Obama. Quien no la dejó funcionar, obviamente, fue la dictadura porque se dio cuenta que era lo que ellos decían, un caballo de Troya. Y tengo el valor de decirlo aquí. Ahora, ¿qué sucede?
Y a mí, y te digo, en todo el tiempo que tuve comunicación con los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, bajo la administración de Obama, a mí nunca me dio la impresión de que esas personas querían eternizar la dictadura en Cuba. A mí nunca me dio la impresión de que los funcionarios de Obama estaban vendidos a la dictadura. Yo nunca sentí eso. Es una realidad. Y yo no estoy hablando de lo que haya hecho Obama con los pactos con Irán, lo que haya hecho a lo interno de los Estados Unidos, porque yo no lo viví ni lo sé. El aspecto puntual de la relación con Cuba, yo le veía en aquel contexto muchas cosas positivas. ¿Por qué no probar eso? Ahora mismo la intelectualidad de izquierda del continente respalda menos a la dictadura que antes, porque los desmanteló moralmente. Al la dictadura cubana rechazar todo lo que planteó Obama, fue un desmantelamiento ideológico a lo interno y a lo externo. Ahora, ¿qué sucede? Eso no quiere decir que no haya que cambiar de estrategia también según cambian los tiempos. Nada es fijo, nada es exacto. En el momento en que Obama planteó ese acercamiento, ojo, yo estoy hablando así porque yo no le tengo ningún odio a Obama. O sea, y yo le voto 100% a Trump en estas elecciones. Más por el peligro demócrata de este partido demócrata que de otra cosa. La política es un aspecto dinámico. Pero no es que yo me levanto y me acuesto cagándome de Obama todos los días. Normal. Ahora, en el caso de Cuba, el momento en que Obama planteó aquella estrategia, bueno, ¿qué pasaba? El barril de petróleo por las nubes, había un contexto internacional diferente, la situación en Cuba económicamente estaba mal, pero mal como siempre, y mejor incluso que siempre. Las tiendas en Cuba, en CUC y qué sé yo, tenían lo que hoy no tienen. La gente más o menos, si tenías el dinero, pues iba y lo compraba. Y de la manera que estaba, era igual que estaba la guerra. Igual que estaba la guerra de los mambises con los españoles en el 1998. Parado. Planteó una política disruptiva, yo creo que con muchos puntos a considerar. Y por eso mucha gente en la oposición y en la oposición valoró esos puntos. Y eso está bien. Ahora, ¿qué pasó? Luego baja el barril de petróleo a 30 y pico dólares. Quiebra Venezuela. Muere Chávez. Queda Cuba en un estado económico mucho más vulnerable porque Cuba, como no produce nada a lo interno, siempre depende de lo que le den otro. Viene Donald Trump al poder. Hay un contexto internacional en el que en ese momento es importante o ve, no Donald Trump, la inteligencia de los Estados Unidos, que es más que Donald Trump. Señores, la misma comunidad de inteligencia que asesoró a Obama es la que asesora a Trump. ¿O ustedes han electo a algún oficial de inteligencia? ¿Ustedes han electo a algún oficial de inteligencia? Entonces analicen. La misma inteligencia que asesoró a Obama es la que asesora a Trump. Y es la misma que le dice, hay una oportunidad. El contexto cambió. Era por acá, pero creo que debemos girar el timón ahora y apretamos por aquí, hacemos acá. Y eso también va con la filosofía, con la campaña que promovió Donald Trump y dice, venga. Incluso, fíjate, para hacer un paréntesis, dice Cubano Libre, no estoy de acuerdo, no negocio, carcelario, pero es que la cárcel puede entrar dentro del negocio. Es que la gente se está adelantando el negocio. Que yo estoy siendo hipotético porque yo no he oído hablar de ningún negocio. Pero sí, a veces la cárcel ha estado incluida dentro del negocio. No te damos pena de muerte, te damos 30 años, o 40, o 50. Bueno, pero si tienes 80, ¿cuánto vas a durar? ¿Te das cuenta? Que primero hay que saber, primero hay que leer, primero hay que estar en el contexto para tomar decisiones. Y no antes. Entonces, para mí, simplemente se ha hecho lo que en cada momento la situación aconseja que hay que hacer. Si la dictadura sigue ahí y pasan 3 administraciones más, entonces viene ahora una administración diferente a Trump, entonces los opositores que apoyaron a Trump son indignos. Ahora hay que apoyar a Pérez. Y después viene
Peñate y el que no apoya a Peñate no es correcto. Señores, maduremos. Maduremos de una vez y por todas. Nada es totalmente negro, nada es totalmente blanco. Hay grises, hay matices y es necesario analizar. Si queremos la unidad, si queremos fortalecernos, si queremos cooperar, hay que tratar de tomar la luz, lo positivo, la experiencia. A veces los errores conllevan experiencias vitales para el éxito. Es parte de un proceso para llegar ahí, a ese otro punto. Para que no quede duda, se prueba para acá, se prueba para allá. Ya por lo menos cuando usted descarta, miren, los diagnósticos son así. Usted va a un médico y te hace exámenes que es para descartar. Pero ¿para qué tú examinas los riñones si lo que me duele es una muela? Para descartar. Ahora ya sé que los riñones no son. Entonces está bien probar diferentes fórmulas, diferentes cosas, fintear. Yo recuerdo en el taekwondo, ¡ja! No es que fueras a tirar el pie, pero ya me enteré cómo reacciona el contrario cuando yo tiro el pie, porque él no sabía si lo iba a tirar o no. Yo creo que Obama le metió una finta. ¡Ah! Y si te abro todo, ¿qué hizo el sistema? ¡Ah! Se cerró. Ah, entonces tú no quieres que abra. Tú no decías. A ver, te doy. No. Bueno, eso también le sirve de experiencia a la administración de Trump. Todo es un proceso, pero usted no puede sacar conclusiones tontas de esas cosas. Hay que sacar lo positivo de todas esas cosas para saber cómo actuar de cara al futuro. Y eso no pueden ser elementos. El que apoyó la política de Obama en su momento porque creyó, porque sintió que eso podía marcar un cambio, no es que haya traicionado nada, ni que sea una mala persona, ni un mal padre, ni un mal hijo, ni un mal hermano. Señores, avancemos todo, aprendamos todo, comprendámonos todos. Y así es la única manera en la que podremos cooperar juntos y estar más unidos. No sigamos buscando elementos para dividirnos.